tema en la pantalla y es la gracia y el matrimonio. ¿No les parece que es interesante? Porque el mensaje de la gracia del nuevo pacto, es el evangelio de la gracia de Dios, no es una doctrina nada más. Se puede aprender como una doctrina si nada más uno escucha simplemente y adquiere información y se le queda todo. Pero ese no es el punto, es realmente experimentar, o sea, vivir la plenitud de vida que Cristo espera y desea que cada uno de los cristianos vivamos en este mundo. Y ahí tenemos el título la gracia de Dios y el matrimonio. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro. Si ustedes recuerdan todo lo que hemos visto desde el capítulo 1, los que han seguido con atención la serie, el capítulo 1, el versículo 10, empezando su carta, el apóstol Pablo dice ahí: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, toda la carta del apóstol Pedro es para que los creyentes comprendan lo que implica, lo que cubre, hermano, la gracia de Dios. Que una vez más no es solamente una doctrina para aprender y comprender acá en la cabeza, sino es para experimentarlo. Y la nueva vida que Cristo da al individuo, al ser humano, afecta toda su vida. Y algo que vimos, si ustedes recordarán, en el capítulo 1, el versículo 17: y se invoca por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Entonces el apóstol Pedro dice, bueno, si aquellos que dicen Diosito o que creen en Dios, si realmente creen en Dios, entonces pórtense bien, miren su manera de vivir, su comportamiento, su vida. En el capítulo 2, empezando el capítulo 2, el Señor exhorta a sus hijos a que desechen toda caquía. ¿Recuerdan la palabra griega caquía, que es cochinada, basura, el estilo de vida viejo, antiguo? Y dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcan, no para que sean salvos, no para que obtengan la salvación, sino para que crezcan en esa salvación de la cual ya son partícipes. Capítulo 2, versículo 9. Si me están siguiendo, hermanos, ahí están con su Biblia, con su dedo, ahí dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Una vez más, Dios apunta a quienes somos. No somos cualquier persona. Somos un real sacerdocio, dice: ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien. Capítulo 2, versículo 11. Recuerdan que el apóstol le dice a los cristianos: les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra es otro asunto, la vida, como es un dicho. Una persona del pasado dijo: estar con los santos allá en el cielo, esa es la gloria. Pero vivir con los santos aquí en la tierra, esa es otra historia. ¿Cierto? Porque es otro asunto aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque hay lucha, hay batalla contra los deseos de la carne, aún en los cristianos, o tal vez especialmente en los cristianos, porque tenemos la nueva vida de Cristo y la carne y el espíritu se oponen. Por eso es que si uno siente más grande la lucha, no es que Satanás te está atacando más, sino que ahora estás entendiendo la lucha espiritual, porque la nueva vida de Cristo vino a ser implantada en tu espíritu. Eres una nueva creación. Y si antes el robarte era muy fácil, era fácil para ti mentir o robar, ahora es una grandísima lucha, porque el espíritu está dentro de ti. Entonces la lucha contra la tentación no significa que tú no eres cristiano. Puede ser precisamente esa lucha que comprueba de que tú eres cristiano, que eres un hijo de Dios. Y los cristianos estaban atravesando situaciones no muy bonitas como el día de hoy,
Pero una de las cosas era el asunto con el gobierno. Recuerdan capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, sométanse a toda institución gubernamental en ese sentido. Presidente, el rey, todos los gobernadores. ¿Por qué? Porque la carne tal vez le decía, no lo hagan, o opónganse, o luchen, o qué sé yo, en contra del gobierno. Versículo 18 del capítulo 2. Criados estén, ¿qué? Sujetos a sus amos. Sométanse al gobierno, cristianos. Siervos que están trabajando en esta casa como esclavos, como sirvientes, sométanse a sus amos, a sus patrones. Y dice a todos, no nada más a los que son fáciles de soportar, sino a aquellos que son que son malos, sobre todo. Entonces ahora, siguiendo el capítulo 3, voy a darle lectura del versículo 1 al versículo 7, porque vean cómo la gracia de Dios también afecta la vida matrimonial y se refleja en el matrimonio. Experimentar la gracia de Dios va a afectar directamente tu vida matrimonial. En Primera de Pedro capítulo 3, entonces voy a darle lectura del versículo 1 al versículo 7. Dice la palabra del Señor: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío o su forma de vestirse, su vestido, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y da un ejemplo, dice: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual ustedes habéis venido a ser hijas, si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Y esa es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todo cristiano necesita la gracia de Dios para poder someterse al gobierno, a los patrones, por esta razón los hijos de Dios dependemos de la gracia de Dios, necesitamos el Espíritu Santo de Dios para poder someternos. Cristo Jesús viviendo su vida dentro del cristiano es nuestra única esperanza. De nosotros no, nosotros nos oponemos, odiamos, sale odio, hermanos, hermanas, al gobierno, a las leyes, a los amos, a los patrones, y ahora vamos a ver, puede ser entre esposo y esposa también. Necesitamos a Cristo Jesús desesperadamente. Él es nuestra única esperanza de gloria. Y entonces recuerden que Dios, por medio del apóstol Pedro, está dándonos instrucciones a los cristianos acerca de cómo vivir temporalmente, porque acuérdense que estamos temporalmente estamos aquí simplemente de paso, e incluye todas esas áreas que hemos visto. Ahora el apóstol Pedro les da instrucciones acerca de la vida matrimonial. Pedro sabía perfectamente lo que era tener una esposa. San Pedro teniendo esposa, pues sí, eso enseña la Biblia, hermanos. Entonces él sabía lo que era tener una esposa y lo que implicaba realmente ser el esposo, ser esposo en esta vida. Ahora hay un pasaje en Mateo 8:14, porque habla de la suegra de Pedro. Entonces es obvio, nadie tiene una suegra si no está casado o tiene una esposa.
Y dice que en una ocasión vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y los que han leído la historia, pues el apóstol Jesucristo sanó a la suegra de Pedro. La Iglesia Católica trata de argumentar que la Biblia nunca menciona el nombre de la esposa de Pedro y que por esta razón el apóstol Pedro no tenía esposa. Eso no es verdad, tenía suegra. Todo esto realmente de la Iglesia Católica es para tratar de mantener la doctrina equivocada del celibato. Que los sacerdotes no se casan. Sin embargo, aquí en la Biblia basta saber que Pedro tenía una suegra y obviamente sabemos que también tuvo esposa. El punto en realidad no es si ella, la esposa de Pedro, vivía o no cuando Pedro escribió su carta. El punto es que Pedro fue casado y tuvo una esposa y él sabe acerca de estas cosas. Pero ¿qué instrucciones le da Dios a los matrimonios? Acabamos de leer al menos una porción, porque hay otras porciones de la Biblia que hablan de la vida matrimonial, pero vamos a concentrarnos en el texto para ir con lo que estamos estudiando en estos días. Ahora, antes de continuar, es importante recordar quién es el autor. ¿Quién es el autor de esto que acabamos de leer? Dios, el autor del que escribió la carta escrita es Pedro, pero el autor de los pensamientos de la enseñanza no es el apóstol Pedro, porque entonces ¿qué sentido tendría que estemos sacando consejos de un hombre que vivió hace 2000 años? ¿Cierto? El autor es Dios y los escritores fueron seres humanos, pero los pensamientos, la instrucción, hombres y mujeres, hermanos y hermanas, viene de Dios, es el corazón de Dios. Eso es muy importante comprenderlo. Dios es el creador del ser humano, tanto del hombre como de la mujer. Dios conoce perfectamente al ser humano y sabe muy bien la manera en que el matrimonio va a funcionar. ¿Ustedes piensan que Dios ignoraba o ignora los problemas que existen en el matrimonio? ¿Ustedes piensan que Dios no sabe, hermano? Dios es perfecto y Dios conoce a su creación y sabía los problemas que iba a haber en el matrimonio. Él conoce perfectamente al ser humano y sabe muy bien la manera en que el matrimonio va a funcionar. Cuando Dios dice que el varón es cabeza de la mujer, es en base a su sabiduría perfecta y eterna. Y va a decir, pastor, ¿dónde se encuentra eso? Bueno, en Efesios, sobre el apóstol Pablo, inspirado por Dios, hace esa declaración, hablando entre otras cosas, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. De manera que el que reveló o inspiró a este hombre llamado Pedro y a Pablo también es el corazón de Dios. Volviendo a la carta del apóstol Pedro, en el primer versículo 1, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, en primer lugar, Dios quiere algo de las mujeres. ¿Qué les dice? ¿Qué dice esta escritura que hagan las mujeres con respecto a sus esposos? Que estén sujetas a sus maridos, ¿cierto? Dios dice eso. Ahora notemos que dice de igual manera. ¿Por qué dice de igual manera? ¿A qué se refiere de igual manera? ¿A qué? Sí, pero ¿por qué cuando Pedro escribió dice así mismo ustedes de igual manera, mujeres, sométanse? ¿A qué se refiere con de igual manera? Igual que los hombres se tienen que someter. Eso no dice la Biblia. Como Cristo amó a... Ok, no están equivocados, pero de igual manera tiene uno que ir a la carta de Pedro. Y vayan para atrás, hermanos. Sométanse, versículo 13, por causa del Señor, sométanse a los gobernadores. Siervos, sométanse a sus amos. De igual manera, mujeres. Ese es el de igual manera. Yendo para atrás nos da la idea de entender a qué se refiere entonces Dios, o el apóstol Pedro aquí, cuando se dirige a las mujeres. De igual manera, así como Dios espera que los cristianos se sometan al gobierno, así como Dios espera que los siervos se sometan a los patrones, a los amos,
Así, mujeres, sujétense ustedes a sus maridos. Ahora, ¿recuerdan la definición de sujetarse? ¿Alguien? ¿Qué es sujetarse? Como lo hemos visto, hablamos de la palabra cuando dijimos que se sometan a los gobernadores, y también cuando hablamos de sométanse los siervos a los amos. ¿Alguien recuerda una palabra, dos palabras? Ok. Recuerdan que tiene que ver, hermanos, con el párrafo de en medio. Dice, es un término militar griego que significaba como, ¿cierto?, arreglar divisiones como de tropas. Pero en el uso no militar, que es esto que estamos hablando, significa una actitud voluntaria de ceder, es cooperar, es asumir tu responsabilidad, llevar una carga. Entonces, de igual manera, eso es lo que el Señor espera de las mujeres, de las esposas hacia sus esposos. Mujeres, tengan una actitud voluntaria de ceder. Mujeres, tengan una actitud de cooperar. Mujeres o esposas, tengan una actitud de asumir responsabilidad, de llevar una carga. Es muy común que muchos hombres, al escuchar esta escritura, se imaginan que ellos pueden gritar, mandar, abusar y aún golpear a la esposa, y que la esposa se debe de quedar callada sin decir nada ni hacer nada. Y hay hombres que citan ese pasaje, porque así eso es lo que se imagina. La Biblia dice que las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos. Y algunos hombres podrían citar esta escritura, pero escuchen bien. También es muy común que la mayoría de las mujeres que escuchan instrucciones como las que estamos viendo, piensan o se imaginan exactamente lo mismo. Que el marido le puede pegar, la puede golpear, la puede abusar, la puede maltratar, y que ella se tiene que quedar callada y no decir nada ni hacer nada. Es lo mismo. Ahora, no es raro porque muchos hombres aman esos pasajes de la Biblia y porque muchas mujeres odian esos pasajes de la Biblia. Porque los dos están pensando algo que realmente no es el plan, no es lo que Dios está tratando de decir. Lo que Dios pide a las esposas es que tengan simplemente una actitud voluntaria de ceder, de cooperar, de asumir responsabilidad. Eso es lo que Dios está dando instrucciones. Ahora, para que la esposa haga esto con alegría, mujeres, se necesita la gracia de Dios. Todos los que estamos casados, todas las mujeres casadas van a estar de acuerdo con esta declaración. Necesitas la gracia de Dios, mujer, para seguir la instrucción de Dios. En lo que respecta a tu función como mujer, como esposa, necesita esa mujer su confianza total en Jesucristo y en la verdad de su palabra, porque no está en el orgullo el que la mujer ceda a su esposo. Ceder, ¿vio? El poder del pecado en la mujer y los deseos de la carne la presionan a hacer lo contrario, no a ceder, no a cooperar. Sobre todo, mujer, cuando el esposo te pide que hagas algo, hay algo si la relación no está bien, imagínate, y el esposo te dice algo, te pide que si pudieras hacer algo, hay algo dentro de la mujer que le dice, no lo hagas. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? Y de igual manera, o sea, esto es en el hombre y en la mujer. Pero ahorita estamos siguiendo el texto. Va a llegar el punto número 7 también para hablar del esposo. Entonces vean, cuando la mujer pone su confianza total en las verdades de la Biblia y en su fe, comienza a crecer en lo que Dios instruye, la mujer empieza a obedecer. Esa mujer se dará cuenta de esto, que lo que Dios instruye es correcto, es perfecto y no falla. La mujer que en fe da en confianza da ese paso a obedecer lo que Dios le dice que haga,
esa mujer se da cuenta realmente de que Dios no se equivoca. Todo lo que Dios nos instruye en su palabra es porque Él tiene razón y nosotros necesitamos esa instrucción. Cuando la mujer no confía en las verdades de la palabra de Dios, entonces es que es difícil obedecer. Es difícil, pero tu problema, mujer, cuando no obedeces o no te sometes, hablando de la definición que está ahí, el problema no es tu esposo, para nada, no es el esposo. El problema es tu lucha con tu confianza en lo que Dios dice. La obediencia es resultado de la confianza. Cuando la mujer confía en el Señor, tú vas a seguir el consejo de Dios. Pero la lucha es no confío, no creo, no va a funcionar, o Dios está equivocado, esto no puede ser. Necesito ayudar a Dios, necesito hacer algo, porque si se lo dejo a Dios, Dios no va a hacer nada y este cabezón va a seguir igual. No. Cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, parece ser que uno de los posibles conflictos de los esposos era en el área de la religión, ¿sabían? Cuando se escribió la carta, hermanos, el conflicto era en el área de la religión. Muchas mujeres venían primero a ser cristianas antes que sus esposos, como en el día de hoy. La mujer generalmente, y yo pienso en nuestra cultura latina, la mujer generalmente es la primera que se arrepiente y que busca del Señor Jesucristo. Es la primera en serse cristiana. Y después, a duras penas, ahí viene el rey del castillo, ¿no? Con una actitud, pero después, por la gracia del Señor, también se arrepiente. Gracias a Dios cuando toda la familia viene a Cristo Jesús, pero en general es la mujer. Entonces, de acuerdo al trasfondo cultural, el esposo tenía más que perder ante la sociedad si se convertía a esta nueva religión minoritaria. La religión era de los romanos, lo que incluían eso, hermana. Entonces, y viene aquí un grupo de personas hablando de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. La mujer ponía atención, se arrepentía y creía, pero el hombre, su lucha ahora era con la sociedad. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo me va a afectar en los negocios y en todo? Si yo también digo que soy cristiano o me convierto a la vida cristiana. Entonces, en la cultura grecorromana era de esperarse que las mujeres se sometieran a sus esposos. Entonces, vean, una manera de someterse era que las mujeres respetaran o siguieran la religión de sus esposos. ¿Se dan cuenta la situación que empezaron a vivir esas mujeres, hermanos y hermanas? Y una manera era de que siguieran la religión de sus esposos. Entonces, lo que el apóstol Pedro deseaba aquí era que no hubiera tensión innecesaria entre los matrimonios donde la esposa era cristiana. Ya era suficiente el que la gente aborreciera el cristianismo como para que ahora también apuntaran a las mujeres: mira, las cristianas no se someten a sus esposos, porque de hecho ya los aborrecían. Entonces Dios, inspirando al apóstol Pedro, les da esta instrucción. De igual manera, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus esposos. De igual manera, el día de hoy también, si las mujeres que profesan ser cristianas tienen una actitud de rebeldía o una actitud feminista, así como hay machismo, hay feminismo. El machismo está mal, el feminismo está mal también. Si la mujer cristiana el día de hoy tiene una actitud de rebeldía o feminista ante sus esposos, esto no es nada bueno para la causa de Cristo Jesús. Para nada. No es bueno para el evangelio. No importa si el esposo es o no cristiano. Si la mujer que profesa ser cristiana muestra rebeldía contra la instrucción de Dios con respecto a su posición como mujer, como esposa, eso es muy mal testimonio para la causa de Cristo Jesús.
Entonces, pensando otra vez en la cultura en que se estaba viviendo esta lucha, el silencio era considerado una gran virtud en las mujeres en el mundo antiguo. Era, y créanme, era una buena manera. Es verdad de que es mejor que quedarse callado que hablar, impulsada por las emociones, ¿cierto? Los casados aquí están de acuerdo con esto. ¿Qué resulta cuando hablas, hombre o mujer, y estás lleno de dolor, de resentimiento, y estás en una... Resulta algo bueno cuando hablan, mejor quedarse callado. Y ahí en la consejería de abuso doméstico, una de las primeras técnicas que le enseñamos al hombre es time out. Time out. No te pongas a hablar. No te pongas a hablar. Si estás enojado, aunque estés correcto o incorrecto, tú piensas que estás correcto y tu esposa está equivocada. Entonces, por bien, para que no se escale más, si tú haces algo en ese estado emocional, va a ser peor. Entonces decimos time out. Time out es salte tantito, respira profundo, piensa pensamientos que te hacen bajar el enojo y otra vez a la lucha. Porque no es ignorar, recuerda, no es salirte y ya dejar a la esposa hablando y nunca más volver a hablar del tema. No, el tema se tiene que tratar, pero emocionalmente tiene que estar bien para no empeorar las situaciones. Entonces vean, el silencio muchas veces, aún el día de hoy, es considerado una gran virtud. En el pasado también culturalmente, en el pasado, una manera en que la mujer mostraba sumisión al esposo era usando un velo. En la cultura judía, hace 2000 años, hermano, la mujer usaba un velo sobre su cabeza. Usar el velo era símbolo de que ella estaba en sujeción a su esposo. Si era una mujer casada y no se ponía un velo, significaba que no era una mujer que se sometía al esposo. Entonces, una manera en que se hacía era usar el velo. Lo contrario podía apuntar o dar a entender es una mujer rebelde o que se opone a la autoridad del esposo. Ahora, notemos que esto era la cultura de ese tiempo, ¿no? Lo del velo no significa que el día de hoy todas las mujeres anden con un velo. No es nuestra cultura en aquel tiempo, y hay culturas que todavía lo hacen por razones religiosas o culturales. Sabemos que algunas iglesias el día de hoy, vean, estamos aún en Estados Unidos, en Norteamérica, el siglo XXI, y con una cultura muy diferente a la de hace 2000 años, algunas iglesias todavía enseñan a que a la mujer se ponga un velo. Sin embargo, esto no es lo que enseñan las escrituras. Lo que sí enseñan las escrituras es precisamente lo que estamos viendo el día de hoy, que las mujeres estén sujetas a sus maridos. Esta actitud la puede tener una mujer con velo o sin velo, ¿cierto? O sea, el velo no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia, y es lo que vamos a estar viendo, es el corazón. Que la mujer ponga atención a su corazón. Ahora, ¿quiénes son las mujeres que más se resisten a esta instrucción de Dios? Porque yo cité Primera de Pedro 3:1 y también Efesios, donde dice la cabeza de la mujer, el hombre es cabeza de la mujer. Y aquí dice, mujeres, vosotras también estén sujetas a sus maridos. ¿Quiénes son las mujeres que más se resisten el día de hoy a esta instrucción? ¿Saben quiénes? Las que han tenido una mala experiencia con un esposo machista. Puede ser un grupo. Si una mujer ha tenido una mala experiencia que su esposo es machista, obviamente, y lee eso en la Biblia, dice, ¿qué le pasa a Dios? Porque no conoce a mi esposo, ¿y cómo me voy a someter? Puede ser si tiene un esposo machista. Ahora, ¿saben quién es otro grupo de mujeres? Las que han tenido una niñez donde el papá abusaba a la mamá. Muchas veces, si la niñita vio cómo el papá abusaba y abusaba a la mamá, entonces va creando una actitud de a mí ningún me va a hacer eso que me dice que le hace mi papá a mi mamá. Y entonces, hermano, crece con una actitud así. Se imagina que todos los hombres quieren ser machistas o hacer lo mismo con ellos. O también las niñas que tuvieron una niñez donde la mamá era la cabeza, la líder, la que usurpó el lugar, el liderazgo en la casa.
entonces lo imitan y también van creciendo así. Y también cuando se casan, entonces escuchan esto y dicen, no, porque aprendieron a que la mujer era la líder. Entonces es muy difícil que una mujer que ha tenido un esposo amoroso y que la respeta, se revele a sujetarse a su marido. ¿Cierto? Cuando la experiencia es diferente, entonces esto no suena tan, no hay nada dentro de mí. Si la mujer ha tenido un esposo que la respeta, que en verdad la ama, entonces no es difícil para la mujer entender eso. Porque va a decir, pues sí, eso es lo que yo hago con mi esposo. ¿Quién no quiere someterse a un esposo así, de precioso, y de amoroso, y de cariñoso, y de que me trata con bien? Pues cómo no. Pero la pregunta es hasta qué punto se debe sujetar la mujer al esposo, ¿cierto? Tal vez les gané, hermanos. Estaban pensando en eso, pero pastor, no. Ok, ¿hasta qué punto entonces debo de sujetarme? ¿Hasta qué punto debo de ceder? Escuchen, miren, la respuesta es igual que la respuesta a la pregunta ¿hasta qué punto se debe someter los cristianos al gobierno? ¿Hasta qué punto? ¿Recuerdan que hablamos de esto? ¿Hasta qué punto se deben de someter los cristianos al gobierno? No más allá de la obediencia a Dios. Si el esposo le pide a la mujer hacer algo que está en clara oposición a lo que Dios dice, la esposa no tiene que obedecer a su esposo. Si en algo que Dios está prohibiendo, y si el esposo le dice a la mujer que lo haga, no tiene que obedecer. De lo contrario, a viceversa también, en otro sentido, o sea, si Dios pide que haga algo el Hijo de Dios, la mujer, y el esposo se lo prohíbe, no tiene por qué obedecerlo necesariamente. Y vamos a hablar un poquito, tal vez hay gente que le gusta ejemplos. Vamos a ver si decimos algún ejemplo más. Pero entonces el punto es este, no más allá de la obediencia a Dios. Su lealtad, la lealtad de la esposa es hacia Jesucristo, no hacia un ser humano. Y si el esposo, por causa de la fe de la esposa, se separa, que se separe, dice Dios. Y ahí en 1 Corintios 7:13, Dios inspirando al apóstol Pablo ahora a escribir de conflictos matrimoniales, porque lo que empezó a suceder a principios del cristianismo es de que ya estaban casados y la mujer aceptaba a Cristo. Entonces estaba una mujer cristiana casada con uno que no era cristiano. ¿Y qué hacer? Bueno, el día de hoy hay una secta falsa que casi le instruye a la esposa: te tienes que separar porque él no es de esta secta. Pero no es lo que Dios dice. Dios le dice: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no se divorcie, no lo deje, no se separe. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces Dios es muy claro en la instrucción. Si tu esposo no es cristiano y te acepta con tu fe, que vas a practicar tu fe, entonces no tienes por qué separarte de él. No estoy considerando otros aspectos, ¿ok? No estoy considerando abuso, golpes y cachetadas, pero pues él me deja ir a la iglesia, entonces no me separo. No, ese es otro asunto. Pero ahorita estamos hablando en ese asunto. Si tu esposo, ahora por otro lado, si tu esposo te prohíbe practicar tu fe y por esa fe te quiere dejar, entonces eres libre. Eres libre, mujer. Porque Dios lo dice, no tiene por qué estar obligada a seguir casada con ese hombre. De manera que si el esposo está de acuerdo, no hay por qué separarse, pero si por causa de la fe empiezan a tener conflicto, es importante que ponga una mujer atención a esto. Una esperanza que da la palabra de Dios es cuando la mujer creyente está casada con un esposo incrédulo. Él podrá también poner su confianza en Jesucristo debido a la conducta de
su esposa cristiana. ¿Se dan cuenta en el versículo 1? Primera de Pedro 3, 1. Para que también, primero dice, mujeres estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces esto no es una garantía, pero es una esperanza. Es más probabilidad de que el testimonio de la mujer, de su esposa, cuando aceptó a Cristo, y mira, era una que y gritaba y no lo dejaba salir, y ibas a ver y lo pellizcaba y lo golpeaba o hacía cosas, pero empieza su conducta a cambiar. Hay más probabilidad de que ese hombre comience a considerar la fe cristiana, ¿cierto? Entonces vean, esto, ok, déjenme perdí aquí, ok. ¿Cuál es la manera en que las mujeres cristianas podrían ganar a sus esposos? Su conducta. ¿Cómo? Estando sujetos a ellos. ¿Cómo? Teniendo una actitud voluntaria de ceder, de cooperar, de asumir su responsabilidad, porque eso es prácticamente la palabra, estar sujetos. ¿Qué cosa pueden ver los esposos en sus esposas que los podrían ganar para Cristo Jesús? Una vida casta y respetuosa. ¿Se dan cuenta? Versículo 2, considerando, o sea que los hombres considerando de las mujeres vuestra conducta casta y respetuosa. En otras palabras, una vida de temor a Dios. En otras palabras, una vida cristiana normal. Porque esa es la conducta de la hija de Dios. Casta y respetuosa. Ahora, casta, hermano, una vida pura, limpia de carnalidad, modesta. Sinónimos de castidad son abstinencia o continencia o virginidad, pureza. Antónimos, por lo contrario, es impureza, lujuria, sensualidad. Versículos 3 y 4, entonces el apóstol Pedro sigue ampliando lo que está enseñando aquí. Versículos 3 y 4, vuestro atavío, mujeres, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces Dios ahora les dice a las esposas cristianas en qué cosas, número 1, no se deben de concentrar y en qué cosas sí deben poner atención en sus vidas. ¿Están siguiendo, hermanos? ¿Están con el dedito ahí están subrayando? ¿Están anotando? ¿Están codeando? No. Dice, no se concentren en sus vestidos, en sus adornos, en anillos o pulseras, aretes, collares, etcétera, en su cabello o peinados. Estas cosas en la mujer se han usado años atrás, generaciones y generaciones. Estas cosas eran las que las mujeres usaban en tiempos en que el apóstol Pedro escribió, y el tiempo es las mujeres usan también adornos el día de hoy. ¿Es pecado entonces que la mujer use aretes y adornos? No, eso no es lo que Dios está diciendo aquí. Dios no está prohibiendo el uso de estas cosas aquí. Es sabido también que existen congregaciones cristianas que practican el que las mujeres no se pongan, que no se pinten la cara, ni usen ningún adorno como aretes, collares, pulseras, etc. Piensan que esto es lo que le agrada a Dios. Piensan que así son mujeres más cristianas y más espirituales. Y aún piensan que esto es lo que Dios está enseñando aquí en la carta del apóstol Pedro, porque las iglesias que enseñan esto, las mujeres que practican esto, van y citan este pasaje y está mal interpretado. Realmente Dios no está enseñando eso ahí. Y ahí andan las hermanas sin pintura, sin aretes, pobrecitas hermanas, sin maquillaje que tanto les hace falta a algunas, sin aretes, Todos los 15 ya todas. sin collar, sin nada. Machista. Abusado, ¿por qué te vas a salir? Escuchen, sin collares, sin aretes, sin nada. Y para completar usan solo faldas largas, blusas de manga larga, de colores oscuros,
pero pensando en que esa es la manera en que son mejores cristianas y agradan a Dios. Y citan pasajes como el que estamos viendo. Pero Dios no está condenando el uso de aretes, ni de anillos, ni de estas cosas en la mujer. Escuchen, hermanas, el problema no es el uso de estas cosas, sino el abuso de estas cosas, o puede ser el mal uso de estas cosas. Vamos para atrás, las mujeres rameras, las prostitutas, usaban estas cosas en exageración, con el propósito de llamar la atención hacia ellas, las rameras. Se vestían así para llamar la atención, para obtener nuevos clientes, porque era lo que hacían. Y obviamente las hijas de Dios debían de tener cuidado para no caer en el error de querer también adornarse tanto que cayeran en ese pecado, hermano, de tratar de llamar la atención por medio de las cosas que se engancha en la cabeza o el peinadote que se hace. No es para llamar la atención. Debían tener cuidado de no dejarse llevar por la vanidad de los ojos. Los peinados que se hacían eran trabajos en el cabello. De hecho, el texto griego habla de torcer, que son peinados, como trenzas o torceduras de cabello, hacerse peinados en el cabello. Como el día de hoy, vean, ustedes mujeres saben muy bien también el tiempo que toma, ¿cierto? El tiempo que toma hacerse trabajos en el cabello. Pintarse el cabello, cortarse el cabello toma tiempo, hacerse peinados en el cabello toma tiempo, y estas cosas toman buen tiempo. Además, no son muy baratas, según tengo entendido. Ustedes mujeres saben más que yo y que los hombres tal vez de esas cosas. O no, muchos hombres saben mucho de esas cosas. Cuando ven el recibo, ¿no? Cuando ven el cheque. Entonces, vean, puede ser tomar mucho tiempo y puede no ser muy barato. Y el asunto es que hay mujeres que con mucha facilidad le dedican mucho tiempo a su cabello y mucho dinero a sus peinados. Aunque se estén ahogando con el olor en el salón de belleza que no aguantan, aunque tengan que ponerse un gorrito de papel aluminio que se ven bien chistosas, no para pintarle. Ok, pero de todas maneras lo hacen. Ahora, no estoy tampoco diciendo que esto es pecado. Escuchen, estas cosas son así, toman tiempo y pueden ser costosas. ¿Es pecado que la mujer cristiana se pase mucho tiempo haciendo esas cosas y que gaste mucho dinero? ¿Es pecado? No necesariamente. Si tienes tiempo, pues, ¿por qué no? Y si tienes dinero, pues también puedes pagar. O sea, en sí mismo, eso no necesariamente es pecado. Pero si la mujer cristiana no tiene problemas dedicando mucho tiempo a su cabello y pagando buen dinero, pero no hace lo mismo con respecto a su vida interior, a su adorno del corazón, entonces sí hay un problema en esa mujer cristiana. Y eso es precisamente lo que Dios le dice a las mujeres aquí. Y ya cada mujer va a evaluarse, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo y cuánto pago yo para mi cabello? ¿Cuánto tiempo, Señor, paso yo en eso? ¿Cuánto tiempo, Padre, estoy realmente dedicando a mi corazón, a mi belleza interna? Esto es precisamente lo que Dios está enseñando aquí. Que la mujer de Dios, las cristianas, tengan las prioridades correctas, no prioridades torcidas. La prioridad de la mujer cristiana no es su cuerpo exterior. Eso no es prioridad. No es el cabello, no son los adornos, no es la figura de tu cuerpo. Su prioridad es su vida interior, es su corazón. Es lo que Dios está diciendo. Ir al salón de belleza bien podría tomar más tiempo que estar en una reunión de mujeres estudiando algún libro de la Biblia. Pagar por hacerse un peinado podría ser más caro que comprar un buen libro que hable acerca de la mujer cristiana o del matrimonio.
o de temas relevantes, ¿cierto? El homosexualismo y los cristianos. $10, uy, es mucho dinero. Un salón de belleza, $50. No, o sea, hay una prioridad está media torcida ahí. Entonces, mujeres cristianas, vean, Dios desea y les enseña que se adornen el corazón, que adornen su ser interior, que adornen su espíritu, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible. Esta belleza es incorruptible, la de interna es incorruptible, nunca se acaba, no se marchita, permanece siempre. La belleza física, por mucho que se esfuercen, hermanas, pasa. La belleza física se acaba. Si quieren tener un cutis listito, se van a tener que estirar unas 1000 veces el rostro. Y después no se van a poder reír. ¿Cierto? Ya conocen como que se estire y después ya no se puede reír porque está muy estirado. La belleza interna de la mujer cristiana es algo de gran estima delante de Dios, delante de tu Señor, delante de tu Salvador, delante de Dios. Eso es de gran estima, la belleza interna. Tal vez todos hemos conocido alguna mujer que físicamente es bonita o atractiva, pero cuando habla salen sapos y culebras de la boca, ¿cierto? Reflejando su ser ¿qué? Interior. Es increíble, bonita por fuera, pero pues hay algo podrido por dentro. ¿Qué es lo que Dios desea? Belleza interior. Pienso que un esposo prefiere una mujer con belleza interna más que la belleza externa. Y no vayan a venir hermanas la otra semana sin peinarse y todo. Todas chantas, decimos nosotros allá. Que se dé su manita de gato. Dense su manita de gato. Pero vean, sí, estamos entendiendo, ¿verdad? El esposo con una mujer que tiene un espíritu, su corazón de un espíritu afable y apacible, es decir, un espíritu manso, porque eso de afable es de mansedumbre. Y saben que esa misma palabra es cuando Jesucristo dice, aprendan de mí, que soy manso. Esa es la misma palabra, hermanos. Manso, tranquilo, 1000 veces. A tener una esposa así que una mujer que no controle sus emociones o sus impulsos. Bueno, los matrimonios aquí todos sabemos de qué se trata eso. Ahora, Dios también aquí por medio del apóstol Pedro, instruye a la mujer cristiana a que su atavío o vestidos sean castos, decorosos. Su forma, su conducta, incluyendo el vestido, la conducta casta y respetuosa de la mujer, se reflejará en la manera de vestirse. Esta instrucción a la mujer es sumamente relevante para el día de hoy, ¿cierto? Es interesante porque se escribió hace 2000 años, pero creo como nunca es relevante, es importante para nosotros que vivimos en este país, en este continente y en el siglo XXI. Nuestra sociedad del día de hoy es una sociedad sexualizada, sensual, pornográfica. Esa es nuestra sociedad en la que estamos viviendo. Casi todo es sexo o morbo sexual. Piensen en las canciones y videos musicales que salen en la televisión. ¡Qué tremendo! Pura sensualidad, pornografía, movimientos dirigidos a porquería, hermanos. Eso lo estamos viendo el día de hoy, especialmente en la cultura latina. No sé si ustedes estén de acuerdo, pero esto es lo que yo he observado personalmente en los programas en inglés. Se refrenan un poco más o advierten o qué sé yo que en la cultura latina. En la cultura latina, un programa familiar, ahí sale una mujer casi desnuda y con movimientos sumamente indecorosos. Y el día de hoy vemos pornografía por todas partes. La pornografía está legalizada, de hecho. Está legalizada la pornografía. Es una industria que mueve miles de millones de dólares al año. Entonces no hay manera de que la van a deslegalizar, la van a hacer ilegal. No, eso es miles de millones de dólares al año.
El día de hoy se ven imágenes de mujeres prácticamente desnudas, en ropa interior, en posiciones obscenas, indecentes por todas partes. Leí un artículo, y esto es real, porque lo había leído antes, pero hay un grupo de personas que están tratando de legalizar que las mujeres anden topless, desnudas la parte de arriba. Y ahora, ¿por qué se escandalizan? Sí, escuchen, si no hay Dios, y si el hombre y las mujeres son iguales, y los hombres sí pueden andar topless, ¿cierto? Ese es el razonamiento, esa es la mente liberal, no Dios. Y esto, de hecho, ya hay lugares legales, pero, por ejemplo, playas nudistas, eso es legal, está legalizado. Pero estas personas quieren que se legalice que la mujer tenga el derecho. Vean el derecho. Porque esa es la palabra mágica el día de hoy. Si todo lo envuelves con la palabra derecho, ya te lo van a probar. Si nada más le pones derecho. ¿Tengo derecho? Sí, tienes tu derecho entonces a legalizarlo. A menos que los gobernadores que elija el pueblo sean personas que al menos teman un poquito a Dios y la Biblia para que refrene esto. ¿Se dan cuenta la importancia de la gente que uno elige? El día de hoy, con profundo dolor, lo digo, en que créanme que es difícil distinguir a una prostituta de una mujer que no es prostituta. Cuando yo era niño, cuando era adolescente, yo recuerdo que era muy obvio identificar a una mujer prostituta. ¿Y saben cómo? Por la manera en que se vestían, la manera en que actuaban y la manera en que se pintaban y la manera en que se vestía. Era para llamar la atención de los hombres. Pero el día de hoy muchas mujeres se visten de una manera indecorosa, sin una gota de castidad o modestia. Se visten un poco cochinas. Se visten muy cochinas. Enseñan por arriba, por abajo, por delante y por atrás. ¿Cierto? Partes del cuerpo femenino que debería ser reservado exclusivamente para la intimidad, para el esposo, se muestran a todo el mundo. Y digo a todo el mundo porque realmente eso está sucediendo. En el internet es mostrar cuerpo, tu desnudez, de niñas, a todo el mundo. Y el día de hoy hay niñas que hacen eso. Se toman fotografías desnudas o en ropa interior y que el mundo entero me vea. Que el mundo entero me vea. El